Retornamos a nuestra audiencia de este Tribunal de la Tarde. Gracias por permanecer con nosotros. Tal y como le dijimos al principio del espacio, ya está aquí conectado vía la plataforma Zoom el profesor Melanio Paredes, ex ministro de Educación, ex ministro de Industria y Comercio, entre otros cargos importantes. Y además él es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Profesor, un gran placer tenerle aquí en este Tribunal de la Tarde. Saludos, es también para mí de un grato honor compartir siempre con ustedes y con la teleaudiencia. Profesor, bueno, vamos a iniciar esta conversación. Gracias por aceptar nuestra invitación. En el introito del espacio hablábamos de la apertura del año escolar. Quisiéramos que usted nos resuma su visión con relación a esta nueva apertura de este año escolar. ¿Cómo ve usted la perspectiva educativa de la República Dominicana? Siempre he sostenido que el tema educación es un tema nación y que no se puede hacer politiquería con él porque, en definitiva, quienes se ven afectados por un mal o buen desempeño del gobierno en materia educativa son las generaciones de niños y niñas, y que en materia de el ciclo escolar o la escolaridad que deben cumplir nuestros niños y adolescentes, no hay vuelta atrás. El tiempo que se fue se perdió de manera irremediable. Por consiguiente, cuando abordo este tema lo hago con la pasión del maestro de toda la vida. A un tema que le he dedicado la 3/4 parte de mi existencia. Y naturalmente, como político, tengo que, de alguna manera, ser crítico de manera positiva o para enmendar cuando se entiende que se están tomando medidas a nivel de políticas públicas, a nivel de políticas iniciativas en el país, que no contribuyen a mejorar los tradicionales, por eso digo históricos, bajos desempeño de aprendizaje de nuestros alumnos. De manera que no estoy culpando a un gobierno en particular, sino que es un tema estructural que requiere del esfuerzo de todos y de todas. ¿Qué resulta? Un año escolar, y lo digo por propia experiencia, no se organiza en un mes ni en 2 meses. Es necesario que 6 meses antes de la fecha pautada, al menos, puede ser mucho más, pero 6 meses antes comencemos a los preparativos que implique el inicio de un año escolar. Hay que establecer, como lo evidencia hoy, solamente leer los diarios para que veamos las necesidades que hoy están insatisfechas, que no están resueltas. El tema de maestro es fundamental. Para tú recibir 1.8 millones de alumnos en nuestras escuelas públicas, tú requieres tener una cantidad de maestros, de docentes, de profesores de aula que puedan atender en promedio entre 25 a 40 alumnos. Lo ideal es que fueran 25. La realidad nos da por encima de 40 en muchos casos. Entonces, lo importante es ver de la plantilla de docentes, de maestros del país, si tenemos suficientes para atender a los niños y no de manera, digamos, indiscriminada, sino que necesitamos profesores de lenguaje, profesores de matemática, profesores del área social, profesores de educación física. Es decir, necesitamos una dotación de maestros en correspondencia con la cantidad de secciones de cada una de las áreas que se imparten en nuestras escuelas. Eso es un tema crucial. Si no existen los maestros para atender esa demanda, es un pandemonium lo que tendríamos en nuestras aulas. Ustedes saben la dinámica de los niños y las niñas. Tienen que tener atención, al menos de un maestro por cada aula. Lo segundo es las butacas. Aquí hay un tema también histórico de deficiencia en términos de mantenimiento de infraestructura.
Y a pesar de que tenemos la butaca, muchas veces los propios alumnos, por un problema de mala educación en su casa, la tiran, la sueltan, la golpean, la tiran del segundo piso de un plantel. Entonces es conveniente ver si tenemos habilitadas, si tenemos en condiciones las butacas para recibir a esos alumnos. Estoy hablando de 2 renglones básicos. Tener a los niños sentados y a maestros atendiéndolos requiere un esfuerzo importante. Después, entonces, habría que ver si la cantidad de aulas que tenemos son suficientes para albergar a la cantidad de niños o niñas buscando el servicio educativo. Y ahí también hay un serio problema, pues a pesar de que en la gestión del presidente Medina, la información que tenemos es de que se construyeron más de 28.000 aulas, lo cierto es que muchas veces esas aulas quedan sin uso porque hay un desplazamiento por la movilidad social que hay en el país. Y, por ejemplo, hay escuelas en la frontera que han quedado desiertas. Y aun cuando tú tengas aulas en la frontera, si no hay alumnos, entonces tú tienes que enfocarte para tener las aulas disponibles allí donde se han movilizado las familias y esos alumnos. De manera que el tema construcción de aulas, no importa la cantidad, siempre genera tensiones para tener los espacios que demanda la población estudiantil. Y ya no hablemos ni siquiera de los libros de registro, que son la bitácora, es donde tú pasa o registra la historia desde el primer día de lo que acontece en el aula, porque eso te va a permitir la evaluación de nuestros alumnos. Libros de registros. Entonces de ahí pasamos a los libros de texto. Los textos que son indispensables como una herramienta de apoyo para los aprendizajes. Están los libros de textos, están los libros de registros, y solo voy a quedarme en esos insumos, en esos factores para decir que es necesario planificar, porque para tú tener libros de texto, libros de registro, para tener las aulas y para tener los maestros, requiere de procedimientos de adquisición, contratación y recepción. Y eso, con todo el tema que implica en el Estado, cumplir con la ley de compra y contrataciones, cumplir con los procedimientos de licitación, requiere tiempo. ¿Qué es lo que ha acontecido ahora en estos últimos 2 meses? Bueno, que el ministro Roberto Fulcar, que estuvo hasta los primeros 2 años, dirigiendo primero la modalidad de educación a distancia y luego 1 año presencial, de buena a primera, en la transición lo cancelan, lo despachan para su casa. Y se designa un nuevo ministro de Educación, que si bien es conocedor del área, porque conocemos y ha estado con nosotros lidiando en todos estos años de esfuerzo por mejorar la educación dominicana, lo cierto es que llegó y tiene que empaparse de cuáles son los procesos y procedimientos que se habían agotado para iniciar el año escolar y revisar lo que haya que revisar y firmar lo que haya que firmar. Entonces, eso también requiere de tiempo. Por eso, lamentablemente, nos encuentra el inicio del año escolar 22-23 en un estado de improvisación, de incompetencia, porque hay recursos disponibles del presupuesto de educación que no se han llenado los procedimientos del lugar para que pudieran ejecutarse como manda la ley. Ante una situación como esa, ¿qué nos queda? Confesarnos para ver si las actuales autoridades pueden dar al traste con un inicio más o menos regular del año escolar que ya comenzó en los colegios privados y que está supuesta a comenzar en la escuela pública para la próxima semana. Melanio, profesor, hace un momento usted mencionaba el tema del bajo desempeño escolar. Mi pregunta va, ese bajo desempeño escolar, ¿qué tanto espejea, qué tanto refleja las incapacidades y las limitantes del docente? La materia educativa ha sido la más diagnosticada en los últimos 30 años. Del primer Plan Decenal de Educación, donde estuvimos con el sombrero de la dirigencia magisterial en el año 1992, pasando por el proceso de la formulación del Plan Estratégico de la Educación
en el año 2000, 2002, durante la gestión de Milagros Ortiz. Allí tuvimos el sombrero político, representamos el partido junto con Alejandrina Germán. Posteriormente, el tercer Plan Decenal de Educación fue discutido entre el año 2005 y 2007. Ahí teníamos el sombrero director de Infotep, pero conjuntamente con el Ministerio de Educación, o Secretaría en ese entonces, dirigido por Alejandrina Germán, y la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, dirigida por Liz Llamada, se hizo un proceso importante de planificación estratégica para el año 2008-2018. Todo esto vino a ser modificado a propósito de la aprobación del 4% en el año 2013, y a partir del año 2013 entonces se entendió conveniente firmar el Pacto por la Educación Dominicana, que lo establece la Ley 112, y se dejó atrás el Plan Decenal 2008-2018, y se le dio aquiescencia al Pacto Educativo, firmado en abril del 2014 con un horizonte hasta el 2030. En todos esos planes se hace énfasis en la necesidad de fortalecer las estrategias de aprendizajes, de fortalecer la capacitación de nuestros maestros, porque el tema clave, fundamental, y con lo que coincidimos con el actual ministro, es hacer esfuerzos denodados, porque en esos primeros 5 años de escolaridad, desde el preprimario, comienza el 5 años, hasta el 4º grado de primaria, nuestros niños y niñas aprendan a leer comprensivamente y escribir de manera fluida. Si no logramos ese cometido de que nuestros niños y niñas entre los 5 y los 9 años aprendan a leer y escribir, tenemos parte de la batalla perdida, porque son los años de mayor posibilidad de asimilación de los niños y niñas a ese proceso, al milagro de alfabetizarse. Entonces, ahí ha estado un problema en que el sistema, nuestros maestros, hemos reprobado de manera consistente. Y somos el país de la región de América Latina con el peor rendimiento en términos de los aprendizajes. Las últimas pruebas PISA, las pruebas regionales del IESE, Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de Educación, y las mismas pruebas diagnósticas de tercer grado aplicadas en el año 2017 y diagnóstica de 6º grado de primaria, implementar en el 2018, nos dicen que más del 85% de nuestros niños y niñas llegan a este ciclo de primaria sin dominar la lectura comprensiva, sin poder leer comprensivamente un texto simple. Y ese es el origen de nuestros males. Si vamos hacia atrás, habría que ver cómo están nuestras universidades formando a nuestros maestros. Y si tenemos suficientes maestros alfabetizadores para poder subsanar y superar esa tara que históricamente nos viene afectando. Sí, profesor Melanio, hace unos minutos se ha estado publicando una carta de la viceministra de Servicios Técnicos y Docentes, en la que ella prohíbe el traslado de docentes de las escuelas regionales y distritales, reconociendo que existe un déficit de aulas y de personal docente. Hace unos días recordamos que el ministro de Educación instruyó a que se contrataran poco más de 3.000 personal docentes. Uno se pregunta, tomando en cuenta de que ya apenas estamos a días del inicio del año escolar, ese personal que se instruye a ser contratado ya ha pasado por algún tipo de filtro, proceso de depuración, para uno saber si tiene las condiciones para la docencia. Apoyamos la medida dictada por la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos. La conocemos, Ansel Cheque, una profesional calificada, precisamente fue designada en mi gestión al frente de la Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa, responsable de la aplicación de las pruebas nacionales, las pruebas internacionales y las pruebas diagnósticas. Es una profesional joven, muy competente, y entendemos que justamente esa medida que ella ha
tomado la decisión, ha ordenado, tiene el propósito de poder recabar y preservar en nuestras aulas a los mejores maestros. ¿Qué ha pasado con los maestros alfabetizadores? Y era un poco lo que le respondía a mi querida amiga, en el sentido de que no tenemos suficientes maestros alfabetizadores, que los mejores maestros de primer y segundo grado se fueron y lo convirtieron en técnico, lo mandaron a direcciones de distrito y direcciones regionales por un tema de incentivo económico. ¿Qué fue lo que me planteé cuando fui ministro de Educación? Que a esos maestros había que incentivarlo económicamente. Lejos de llevárselo para que cumplan funciones burocráticas o técnicas en búsqueda de una mejor remuneración, lo que hay que hacer es remunerar de manera, con una gratificación, con un reconocimiento, con una especialidad, como dirían los militares, a esos maestros y maestras de los primeros grados, de manera que lo podamos preservar en esos cursos, rindiendo un servicio en la escuela, porque si lo enajenamos y lo llevamos, permitimos que se vayan, entonces, ¿quiénes van a suplir esos puestos? Los que tienen peor desempeño o los que no tienen ninguna experiencia. Hay que garantizar que esos maestros alfabetizadores lo tratemos como una joya. ¿Quién de ustedes no se recuerda a la maestra que lo alfabetizó? Yo recuerdo a mi maestra alfabetizó, Celeste Mateo, hace muchos años de eso, pero jamás se me ha olvidado, porque fue la que me alfabetizó. Y así, todos y cada uno de ustedes, un maestro alfabetizador marca para toda la vida a las personas que alfabetiza. De manera que yo apoyo la gestión de Alcey Cheque en el sentido de prohibir el traslado de docentes a ocupar posiciones técnicas en los distritos y regionales. Y te puedo decir, Julito, que el tema es que es tarde para ablandar la bichuela. Es cierto que había que contratar maestros, pero hace 3 meses o hace 5 meses, mediante concurso de oposición. Se va a hacer ahora porque hay de alguna manera que tener a maestros recibiendo a nuestros alumnos, pero lamentablemente no va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque debíamos reclutar a esos maestros en función de un concurso bien formulado, que pudiésemos obtener lo mejor de lo que haya disponible, salido de nuestras universidades e institutos de educación superior. Pero esto apunta a una nueva improvisación y se va a escoger lo que aparezca. Lamentablemente es así, porque no se han cumplido con los plazos que implica una planificación correcta para que podamos tener al frente de nuestras aulas a los mejores docentes que haya en el mercado. Profesor, yéndonos un poco a la parte político-partidista, dice el profesor y amigo Luis de León que en el gobierno pasado del Partido de la Liberación Dominicana, su partido, muchos exfuncionarios se sirvieron con la cuchara grande y se apartaron de los principios y valores mostrados y enseñados por el profesor Juan Bosch, quien fundó la organización política. ¿Qué le merece? ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, pues yo he dicho eso aquí, mi querido amigo. Yo lo he reconocido en su programa, he sido autocrítico. Cometimos errores lamentables. Tenemos que enmendar esos errores. Y el partido incluso en su congreso, el 9º Congreso, José Joaquín Vidó Medina, uno de los 13 temas en discusión fue la evaluación del proceso. No solamente el proceso electoral en que perdimos el poder, sino también la evaluación del desempeño que como organización política tuvimos al frente del Estado. Y lo cierto es que muchos de los errores ni siquiera se le puede atribuir al partido como tal o a la estructura partidaria como tal. Lo cometieron personas. El que metió la mano o metió la pata tiene que cargar con su responsabilidad, porque el partido no lo manda a eso. Y naturalmente el tema es que nosotros tenemos que recoger los activos y los pasivos de esos gobiernos. Los activos, que hay muchos que mostrar como legado, y es justamente lo que estamos recogiendo ahora en este proceso de crecimiento y fortalecimiento, pero también tenemos que asumir los pasivos.
y los pasivos son las inconductas de funcionarios, de personeros que muchos de ellos ni siquiera del partido ni conocieron el sacrificio de la construcción de este partido, pero como funcionarios del gobierno del PLD, entonces ante la ciudadanía tenemos que cargar con ese pasivo. Mire, voy a volver atrás con relación al tema educativo y quiero hablar de manera muy puntual con las pruebas nacionales, pero yo creo que va a ser como tema de otro programa, porque nos hacen una seña. Para que hablemos, profesor Melanio, sobre la utilidad de estas pruebas nacionales. Muchachos que se graduaron, todavía pendientes de examinarse, ya están en la universidad y aún están en la segunda y tercera convocatoria. Y uno pregunta, ¿para qué? Pero aparentemente, bueno, será motivo de otra entrevista. Sí, pero brevemente te digo, querida, que en el año 2008, cuando yo asumí la gestión de la Secretaría de Estado de Educación, que ahora se llamaba Secretaría, el presidente Fernández me pidió que consultara con evaluadores de categoría internacional, con competencia internacional, sobre la pertinencia o no de las pruebas nacionales. Y nosotros tuvimos una reunión con un especialista español responsable de la reforma de la educación española, la LOCSE, y con el director del Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Educación, con mi directora de currículum. Y tuvimos 4 horas en Fungolode examinando la necesidad de mantener o no las pruebas nacionales. Al final, la conclusión fue mantenerla, porque era preferible tener algo que evaluar que no tener nada. En los últimos 2 años no ha habido evaluación. Nuestros jóvenes han sido promovidos sin conocer si aprendieron o no. Y es un grave problema que tenemos por delante por resolver. Bueno, profesor Melanio, muchas gracias como siempre por estar con nosotros en el Tribunal de la Tarde. A ustedes es un placer siempre compartir con ustedes y la teleaudiencia. Sí, muy bien. De esta forma llegamos al final de la entrega de hoy del Tribunal de la Tarde. Hoy se despide. Como siempre, estaremos aquí mañana, de costumbre, de 5 a 6 por Telefuturo Canal 23. Bye bye.